Muy buenos días, compañeros. Esta es la tercera clase de la materia de argumentación que corresponde al módulo 13. Esta es la guía 3 y el día de hoy vamos a estar utilizando un material del profe Enrique Moreno para que nos pueda ayudar a ir llevando la clase. Con el permiso de ustedes voy a apagar mi cámara. Ay, y voy a quitar el panel. Listo. Muy bien, chicos. Disculpen. Vamos a empezar entonces con nuestra guía número 3. ¿Sale? Dice aquí. Ay, acaba de llegar Adriana. Ordena los pasos para realizar una investigación de campo acerca de los niveles socioeconómicos de una comunidad. ¿Por dónde creen ustedes que podemos empezar? ¿Por la elección del tema y el planteamiento del problema o determinar los objetivos? La elección del tema. Correcto. Así es, porque no podemos determinar objetivos cuando no sabemos cuál es el tema que vamos a tratar. ¿Vale? Entonces, facilito, aquí nada más buscamos cuál de las dos vamos a empezar y esa es la respuesta correcta. Ay, aquí se me fue uno de más. Relaciona las columnas entre conector y el tipo de correspondencia que tienen. ¿Cuál es el conector? El decir si es una causa, si es una consecuencia, si se opone a algo o es una condición, una idea con otra. Y bueno, ya la vieron aquí. La respuesta es el inciso A. La causa sería porque, pues, puesto que, ¿sí? Luego la consecuencia sería por tanto, por consiguiente, así pues. Luego la 3, una oposición sería pero, sin embargo, en cambio, aunque. Y la única que es diferente es la número 4, bueno, la primera también. La condición sería, por ejemplo, en este caso, con tal de a no ser que, así es como se argumenta una condición. Vamos a la número 3. Lee la siguiente cita e identifica de qué tipo de falacia se trata. Si hay buenos ciudadanos, es porque es buen gobierno. Y si es buen gobierno, es porque hay buenos ciudadanos. Será de equívoco o por ignorancia. Esta es de equívoco. No siempre una es condición para la otra. La número 4 dice, en el proceso de investigación existe una etapa en la que se establece una respuesta o solución tentativa al problema. Las relaciones causales entre los fenómenos y sus partes o las implicaciones que tienen las variables. ¿A qué se refiere? Esto sería la formulación de la hipótesis. La hipótesis, recordemos que es como un enunciado que nosotros decimos, yo hago tal investigación y voy a descubrir esto o va a pasar esto. Es como pretender darle la solución a una situación, a un problema, sin haber hecho las investigaciones necesarias, pero es lo que nosotros pensamos que puede pasar. Nuestra lógica, nuestra experiencia de vida, lo que hemos visto, lo que hemos leído, nos da el sustento para poder formular una hipótesis. Sin embargo, una vez que se investiga, que se hace toda esta investigación con el método científico, ya sabemos si se acepta o no. Selecciona la opción que completa correctamente el siguiente razonamiento. En el estudio de la historia, es deseable que desarrolles la capacidad de citar en su contexto los hechos del pasado, es decir, comprender sus consecuencias multifactoriales respecto a las situaciones actuales o explicar cada hecho detalladamente señalando personajes y fechas relevantes. Sería el inciso A. Por ejemplo, yo no había entendido por qué en la secundaria, cuando nos hablaban de la historia universal, iban por sucesos. No siempre el orden tan cronológico o respetando tanto,
cuando empezamos a ver en la preparatoria Historia de México, únicamente Historia de México, y luego veíamos Historia Universal, era la historia de México se iba contando, pero se iba situando por tiempos en los sucesos de la historia universal. Entonces ya ibas como hilando. Mientras en el mundo pasaba esto, en México estaba sucediendo. Y luego después vimos Historia de Baja California, entonces fue ver cuando sucedía la historia, qué sucedía en el país y qué sucedía en el mundo. Cuando un maestro de una clase da una clase o escuchas una conferencia, se recomienda mantener un diálogo interior para tener una participación efectiva. Esto significa preguntarse las razones por las que estás presente en la conferencia, compartiendo contra lo que podrías estar haciendo, lo que debe salir, interrogarse sobre el tema, identificar las ideas centrales, los argumentos y las contradicciones de lo que se argumenta. ¿Cuál creen ustedes que será la respuesta correcta? A ver, Es la B. Elige la opción que completa correctamente el siguiente enunciado. Cuando el investigador da a conocer los hallazgos de su investigación, mediante cualquier tipo de gráficos, pueden ser gráficas, pueden ser imágenes, pueden ser fotos. Está en la fase del proceso de investigación que se conoce con el nombre de marco teórico o presentación de resultados. ¿Cuál pondría? En la B, la presentación de resultados. La asesora de métodos de investigación explica que la redacción del trabajo final tiene que tener un lenguaje preciso, definido y sin ambigüedades. ¿A qué se refiere? A ver, lean ustedes la A y la B y díganme cuál es. a ver. Es la A. Redactar de forma simple, clara y evitar el uso de palabras rebuscadas, sobre todo cuando no sabemos qué significan. Tengo una amiga, aquí entreno, no le digo con tan chistes. Tengo una amiga que de repente escucha palabras muy rebuscadas e intenta meterlas en la conversación a como de lugar, aunque no quepan ahí, aunque no tengan nada que ver con el enunciado, con la idea que se explica. Así que no hagamos esto. O por ejemplo, cuando mis alumnos presentan trabajos, me dan un escrito y de repente me ponen términos muy científicos, muy tecnológicos. Les pregunto, bueno, ¿pero qué es esto? Y nomás me quedan viendo así como que me sacan para. Y explíquenme qué es esto. No, pues no sé qué es. Entonces es importante hablar sobre lo que sabemos y expresar siempre con las palabras nuestras. Número 9. ¿A qué se refiere la siguiente frase de Aristóteles? Cuando no, cuando no se es algo, ni se puede, ni se puede llegar a ser ese algo. Ser o no ser, o un no ser absoluto. Están medio complicadas. No ser absoluto. La número 10 dice, la elección del estilo adecuado para llevar a cabo un escrito en una investigación depende de la teoría que se está utilizando o la biología de investigación. Es la número 2, la ideología de la investigación. Puede ser cuantitativa o cualitativa. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una investigación numérica, se llama cuantitativa. Estamos hablando de cuántos, de un porcentaje, de números. Siempre eso es cuantitativa. Esa es la ideología o la naturaleza de la investigación. Y cuando nosotros hablamos de las características físicas, emocionales o X cosa, entonces nosotros hablamos de la cualitativa. Sus cualidades, pues, se me da una de las. Lee el siguiente argumento y señala la opción que indique cuáles son las premisas, como una P, y cuáles son las conclusiones, como una C. Las premisas es como lo previo, lo que al principio tiene que pasar.
Y la conclusión es aquello a lo que nosotros llegamos después de una investigación. Ningún mexicano es europeo. Ese europeo es alemán. Ese alemán no es mexicano. El inciso B. La primera es una premisa. Ningún mexicano es europeo. Ese europeo es alemán. Ese alemán no es mexicano. Una mamá enseña a su hija las características que distinguen a los animales, mostrándoles el siguiente listado: león, lobo, pantera, leopardo, tigre. La niña observa que la lista de su mamá tiene dos tipos de animales y que el único que no pertenece a los felinos es el lobo. Este método de razonamiento empleado por la niña para llegar a tal conclusión es inductivo o analógico. ¿Cuál creen ustedes que sea? Analógico. Analógico. Número 3. ¿Cuáles son los dos grados de conocimiento de acuerdo a la alegoría de la línea platónica? Según Platón, los dos grados son doxa y epísteme. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Para compartirles. En la terminología de Platón, el conocimiento doxa es una creencia común u opinión, mientras que el conocimiento epísteme es un conocimiento justificado como verdad. Por ejemplo, bueno, no sé, en nuestra educación hay muchos como ideas, pensamientos, tradiciones de familia que nosotros decimos, es que así es, porque así me lo enseñaron, así me lo dijo mi mamá, porque ellas se lo enseñaron y venía como por herencia, ¿no? Eso es la doxa. Y el epísteme es cuando vemos una verdad absoluta. Por ejemplo, ahorita una verdad absoluta es que el sol siempre sale por el este y se oculta por el oeste. ¡Oh! Identifica los elementos complementarios de una investigación. Pues ya las veo. Las estadísticas y las tablas. Las tablas y las estadísticas son maneras de presentar el informe. Ya una vez que se hizo una investigación, se tiene que presentar de manera gráfica y lo más común son las tablas y las estadísticas. No necesariamente tienen que ser único para la investigación cuantitativa. Para la cualitativa también se utilizan gráficas y tablas. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de los problemas que hay entre los adolescentes y sus papás, vamos a ver cuáles son los tipos de problemas. Ya me pasé la acción. Vamos a ver cuáles son los tipos de problemas y con qué frecuencia se dan. Las matemáticas, sí o sí, son herramienta para toda investigación. Número 15. Para poder participar en una investigación, principalmente de tipo cualitativo, cuando hablamos de cualidades, de aspectos, son necesarios dos aspectos importantes y son el consentimiento y la aprobación. Es importante que aquello que nosotros vamos a investigar sea consciente de que lo estamos investigando, pero que también recibamos su aprobación para saber que está totalmente de acuerdo, porque si no, puede ser que se maneje información no verídica y entonces nos echa para la investigación. ¿Para qué sirve el marco teórico de una investigación? El marco teórico de una investigación sirve para analizar e interpretar los datos, para reunir resultados de campo y para sustentar el trabajo en relación con otros investigadores. Acuérdense, si yo voy a hacer una investigación documental primero, tengo que buscar la información
fuentes ya investigadas, ¿vale? Y por último, eso nos va a ayudar a tener la investigación de campo para contrastar lo que se dijo hace años con lo que está sucediendo a lo mejor ahorita. Y puede ser que cambie la hipótesis. Sin embargo, tenemos que contrastar las dos cosas. ¿Cuál es la función principal de la filosofía? El término filos o filo significa como amor, ¿sí? Enfocar lo principal de la realidad para entender la realidad como la totalidad. Ese es el amor al pensamiento. Filosofar es que quiere decir que estamos amando lo que pensamos. Y obviamente nuestros pensamientos es lo que nos lleva a la realidad, pero no como por partes, sino como un todo. Está como compuesto esto de la filosofía, ¿no creen? ¿Cuáles de las siguientes fuentes son consideradas como primarias? Los periódicos, las tesis, que nos faltó reciente que las tesis, y las monografías. Para poder hacer una tesis se tiene que hacer todo de investigación. Lee el esquema y responde la pregunta que aparece enseguida. P tiene la propiedad A. R es semejante a P en las propiedades X y Z. Por lo tanto, R tiene probablemente la propiedad A. ¿A qué tipo de razonamiento pertenece este esquema? Es un esquema analógico. Vamos analizando quién con quién hace qué, quién tiene Claro, volver a marcar. ¿Mande? Esta madre de veces, pero ya no tenía ese número. Esmeralda, te voy a poner el micrófono. Listo. Vamos a la 20. ¿Qué requisito debe tener un escrito para utilizar información creada por terceros y no ser plagio? Ustedes díganme cuál de las dos es. Eso ya se lo saben. La A. Imagínate que vas a hablar de Platón. Le vas a hablar a Platón. Pero si lo oye Platón, fíjate que vamos a utilizar tus notas. Perdón, es la B. ¿Por qué? Porque si solo bastara con avisarle al autor, no queda una evidencia. Por ejemplo, si yo estoy utilizando el material del profe Enrique, pero no pongo su nombre, aunque yo le diga a él, yo sé que estoy plagiando su material. Sin embargo, debo de poner las referencias o debo de citar que el material es de él ante los lectores, en este caso ante ustedes que son mis alumnos, para que ustedes sepan que yo hice el anuncio de que íbamos a utilizar su material científico. Él ni sabe, ahorita tiene una situación ahí en su casa, pero estamos usando. Según Hegel, la historia de la filosofía es una derivación de la lógica. Fíjense que es bien curioso porque las personas que estudian derecho, o muchos sacerdotes, no quiero decir que todos, pero muchos, han entrado a estudiar al seminario, o la gente que estudia derecho entra a estudiar derecho, donde ven filosofía de un lado, del otro, para arriba, para abajo, y dicen ellos, muchos, insisto, no todos, es que yo me fui a estudiar eso porque no había matemáticas, y no es cierto. La filosofía se deriva de la lógica de donde nacen las matemáticas. Las matemáticas es pura lógica. Nada más que nunca lo dijeron así. Desde hace 2 años, Daniel busca un ascenso en su trabajo y su jefe le pide que para dárselo primero debe aprobar un examen de inglés. Daniel está muy a gusto en la empresa, pero no en su puesto actual y necesita hacer algo para alcanzar su objetivo. De acuerdo con las pautas del silogismo, ¿cuál sería la decisión que tomaría Daniel? ¿Cuál creen ustedes que deben usar? La 2. Correcto, la 2. Si realmente quieres aquello, si realmente deseas algo, tienes que atravesar lo que te pide. Por ejemplo, yo quiero trabajar en Estados Unidos dando clases y a mí me daba terror hablar en inglés.
obviamente para trabajar en Estados Unidos, pues necesita hablar inglés, así que por eso la puse estudiar inglés. El asesor de uno de los módulos relacionados con la química quiere desarrollar el tema los carbohidratos, su función biológica y su relación con el metabolismo humano. Desea que los alumnos analicen problemas, confronten ideas, amplíen sus puntos de vista y fundamenten sus opiniones. ¿Cuál de la siguiente técnica debe utilizar? ¿La discusión dirigida o un silogismo? ¿Por qué debe ser discusión dirigida? Porque están confrontando ideas y si no hay un moderador, eso se puede tornar a pleito. En clase se aborda el tema de la legislación del aborto y sus implicaciones morales, psicológicas, jurídicas y fisiopatológicas. La maestra Barrón pide a los alumnos que preparen una presentación que incluya protagonistas como un sacerdote, un padre de familia, un médico, un abogado, entre otros. ¿Cuál técnica debe de utilizar a partir de esta prueba? La mesa redonda, donde están hablando por turnos sobre el mismo tema. Sin embargo, cada uno de ellos aporta su punto de vista desde su naturaleza, desde ser sacerdote, desde ser padre de familia, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de las leyes o la abogacía. Número 25. El método de la ética se basa en tres aspectos fundamentales, señalados en la columna izquierda. Relaciónalos con las descripciones de la columna derecha. La observación, la evaluación, la percepción axiológica. Ya sabemos que la observación sí o sí es el inciso B. Vamos a ver con la evaluación. ¿La evaluación qué será? Descubrir en forma personal los horizontes superiores de los valores que las personas todavía no han sido capaces de percibir o aprender, o catalogar el acto captado dentro de las categorías morales como reprobable, honesto o bueno. Tengo la ligera sospecha, chicos, que aquí está equivocada la respuesta, porque una evaluación antes, se supone que ahorita ya no, pero antes es qué es lo que el joven o la persona no ha alcanzado a aprender. Y la percepción axiológica tiene que ver con la moral, con lo probable, con lo honesto, con lo bueno. Pero vamos a dejar la respuesta 2 porque así nos la pusieron en la guía. ¿Vale? 26. Se encuentra esta definición en un texto sobre investigación. El método consiste de una serie de pasos ordenados que se ponen en práctica para estudiar un fenómeno determinado y es un marco de referencia empleado por la mayoría de los investigadores. ¿A qué tipo de método responde? ¿Cuantitativo, científico? El científico. Salman Rushdie, escritor británico, escribió la novela Los versos satánicos, que fue prohibida en varios países islámicos por considerarla insultante hacia el Corán. El Corán es los libros sagrados por los que se rigen los islámicos. Incluso se ofreció una recompensa a quien lo matara. ¿En qué consiste el cuestionamiento ético de este caso para los afectados? En la intolerancia por parte de las autoridades religiosas de la nación. Recordemos que el Islam, sus reglas es su religión. Nosotros, por ejemplo, pues cada quien es libre de practicar la religión que quiera y nos regimos con los códigos penales, con el código civil,
con las leyes, con las reglas, ¿sale? Ellos no. Ellos todo tiene que ver lo que la religión dice. En la intolerancia por parte de las autoridades religiosas de una nación hacia otro ciudadano de otra nación. 28. Una de las razones geográficas que explica la ubicación poblacional del hombre en las diferentes regiones del planeta es: el hombre se encuentra en las regiones donde es más fácil atender sus necesidades. Creo que en la materia de ser social y sociedad es en la que vimos cómo fue evolucionando el ser humano y descubrimos que los nómadas se iban moviendo de un lugar a otro donde había agua, donde había alimento, donde había condiciones climatológicas propias para desarrollarse, etcétera, etcétera. Por eso es que no se podían asentar en un solo lugar. Ellos iban buscando lo que les permitiera desarrollar su hábitat, ¿sí? Y obviamente pues se iban a un lugar donde eran recolectores, se acababan las frutas, se acababan la comida y se iban y se movían a otro lugar hasta que después se asentaron, donde ellos empezaron ya a sembrar, a crear animales para poder alimentarse. De la intención comunicativa de un texto expositivo, identifica las funciones relacional de las columnas, su normativa, su apelativa y la metalingüística. La normativa es las monografías y las biografías o un reporte de investigación. La apelativa va dirigido a otras personas, no solo quien lo produce. Y la metalingüística es un ensayo de lenguaje. Vamos a la 30. Relaciona las formas de argumentación de la izquierda con sus manifestaciones correspondientes que se presentan en la columna derecha. Formas de argumentación: un discurso teórico, discurso práctico, crítica estética, crítica terapéutica. Y ahí les va. El discurso teórico es cognitivo instrumental. El discurso práctico es práctico morales, sus prácticas, pues, ¿sí? La crítica estética es la evaluativa y la crítica terapéutica es la expresiva. Cuando vas con el psicólogo utilizan esta crítica estética, donde hay que expresar las emociones. 31. Supongamos que la institución donde trabajas participó en una licitación. Para los que no sepan qué es una licitación, es como un concurso de las mejores opciones que se tienen para un proyecto, en la cual fue seleccionado junto con otras dos para debatir sus propuestas y así poder establecer quién se queda con el proyecto. ¿Qué harías si tu jefe te propone para que los representes? Lo que deberíamos de hacer, según esta guía, es aceptar porque nos sentimos capaces en el tema y tienen las habilidades para debatir con argumentos sólidos. Se supone que aquí, a este nivel, nosotros ya podemos argumentar en lo que trabajamos, a lo que nos dedicamos. Obviamente en el caso de ustedes, ustedes son expertos en su trabajo. Si a mí me ponen a debatir lo que en su empresa se hace en Skyworks, pues yo no voy a saber, ¿verdad? Pero si a mí me ponen a debatir sobre la educación, obviamente, pues mis herramientas, lo que he leído, lo que he conocido, las investigaciones que he hecho, mi tesis de la universidad o X cosa, para poder sustentar, argumentar, pues, todo lo que se dice. En un diálogo existen comportamientos permisibles y otros no permitidos de acuerdo a la lógica. Determina cuáles conductas son verdaderas y cuáles son falsas. Ahí les va. Las verdaderas es la 3, la 4, la 6 y la 7. La 3 dice: apoyar con razones nuestras opiniones. Eso es correcto. Mencionar autores reconocidos para reforzar nuestras opiniones. Puede ser de manera verbal o escrita. Cooperar en la búsqueda de la verdad sin intentar que las opiniones de un grupo triunfen sobre otro. No es porque yo quiero, tengo que ganar. Cuidar que las inferencias no violen los principios de la lógica, como las conclusiones. Esas inferencias son esas conclusiones y de repente pues que no nos suenan lógicas. Por lo tanto, la 1, la 2, la 5 y la 8 son falsas. Criticar a la persona que hace una observación más que lo que esta persona dice, eso no se debe hacer. Ignorar los puntos de vista de otras personas sin ser compatibles con los nuestros. Las otras personas también tienen el mismo valor.
ofrecerse a abandonar la opinión propia si es incompatible con las de otros y los demás. Fíjese que hay mucha gente que por evitar broncas hablo de conflictos de discusión, no de peleas así de que va a sacar el mole y eso. Pero para evitar ese tipo de cosas, hay gente que prefiere decir, yo mejor no digo nada, yo mejor no opino, ¿no? Y por último, levantar la voz para dar valor a nuestras opiniones, ¿no? Porque esto después se vuelven gritos y sombreras. Ay, se me fue ahora. Relaciona las columnas de los diferentes tipos de diálogos con su respectiva definición, lo que es el debate, la mesa redonda, los foros o la negociación. El debate es la exposición de un tema que conlleva una problemática. Hay integrantes, un moderador, un secretario y un público que participa. La mesa redonda comparte información relevante a la temática en discusión libre e informal, con lo cual se llega a formar una comunidad en torno a un interés común. El foro comparte información, el 2, que es la mesa redonda, encuentro entre varias personas que se reúnen para argumentar sobre un asunto de interés común donde no existen diferencias jerárquicas, todos pueden opinar sobre lo mismo. Ahora sí, el foro es la B. Comparten información relevante a la temática en discusión libre e informal, por lo cual se llega a formar una comunidad en torno a un tema de interés. Y por último, la negociación es el proceso por el cual las partes interesadas resuelven conflictos, acuerdan líneas de conducta, buscan ventajas individuales o colectivas y obtienen resultados mutuos. Eso de buscar ventajas individuales o colectivas se llaman acuerdos. Por eso se negocia. Número 34. Como trabajo final, el asesor encargó de investigación en equipo acerca del problema de la basura. Comentó que él iba a evaluar la mayor parte de la investigación. Otra parte sería por medio de la autoevaluación y un porcentaje menor a través de la coevaluación, que significa que tus mismos compañeros miran tu desempeño. Por eso, el asesor vio conveniente desarrollar un esquema que facilita a los equipos esta tarea: qué evaluar, cuándo evaluar, quién evalúa y cómo se evalúa. Elige la opción que corresponde correctamente a este esquema, que analizar problemas de contaminación ambiental, cuando el término y durante el desarrollo de la investigación. Bien, el docente evaluará el 50%, otro equipo el 20%, nuestro equipo un 30%. ¿Cómo? Por medio, de un trabajo escrito. Esto no tiene respuesta, esto sería la respuesta. ¿Así viene en su guía? Sí. Muy bien. Distingue de los siguientes argumentos aquellos que sean paradojas. La 2, la 5 y la 6. Muero por vivir y no vivo más que para morir. El cubano Alfonso Ortega dice que todos los cubanos hacen deporte. Y la número 6 dice, mi intento de fracasar fue un fracaso. Y aquí también voy a hacer una pausita para compartirles esto. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es un hecho o expresión que aparentemente va contra de la lógica o del sentimiento común. Vamos a la 36. Relaciona las columnas uniendo el concepto con su definición, que es una charla, una negociación, una entrevista, una controversia. La negociación pues ya la vimos, ¿no? Aquí vamos a ver que la primera ya es diferente. La número 1, una charla. ¿Qué creen ustedes que sea? ¿Una discusión de opiniones contrarias entre dos personas o una expresión en público sin formalidades ni demasiada solemnidad? ¿Qué será una charla? ¿La B o la C? La C. Lo sé. La C. Cuando tú dices, voy a dar una charla,
una empresa, de la utilización de los medios de seguridad, o voy a dar una charla a mis compañeros de cómo ahorrar sus utilidades, o no sé. Es algo que tú lo haces de manera informal y es una expresión. Tú vas y hablas con un público. Ya las demás, pues, cada una de personas. 37. Clasifica como verdadero o falso las características que debe tener una hipótesis en la investigación de las ciencias sociales. Vamos a ver la primera. Debe expresar una controversia. La primera es verdadera, la segunda es falsa, la tercera es verdadera, la cuarta es falsa y la última es verdadera. Rara vez aporta un poco de vista original. Un punto de vista original no es cierto. Tiene que ser totalmente original y relacionado con el tema. Debe señalar con exactitud de qué va a tratar el texto. Así es. No puede ser ambigua, pues tiene que ser muy puntual. Puede expresar más de una idea clave, eso es correcto. Perdón, esto es incorrecto. No puede expresar más de una sola idea clave porque no puedes como juntar diferentes aspectos de la misma investigación. Incita a la discusión, esto sí es cierto. Se tiene que cuestionar. Relaciona las columnas de los elementos de la argumentación con su respectivo tema. La número 1 ya sabemos que es la C. El tema es la pena de muerte. Vamos a ver la 2, que sería el objetivo. ¿Cuál sería el objetivo? Ninguna persona, Estado o sociedad tiene derecho a quitarle la vida a un ser humano o convencer a la sociedad que debe abolirse la pena de muerte. ¿Cuál será un objetivo? Bueno, aquí ya tengo la respuesta, es la B. Y por último, la hipótesis es la A. La 39. Relaciona la columna de las reglas de los diálogos argumentativos con sus características, el modo, la cualidad y la relevancia. El primero puede ser la B o puede ser la A. El modo, centrar las intervenciones en el asunto sobre el que se dialoga y no cambiar el tema, o explicar con claridad, sin ambigüedades, ser breve y ordenado. Es la A. Centrar las intenciones en el asunto sobre el que se dialoga y no cambiar el tema. La cualidad es abstenerse de mantener una opinión de la que no se tengan pruebas suficientes, que no se tengan argumentos. Y la tercera, que es la relevancia, es la de proporcionar tanta información como sea necesaria para mantener tu punto de vista. La número 40. De las reglas de la argumentación, identifica sus características relacionando las columnas. Vamos a ver lo que es una falacia y una paradoja. La 1, la falacia, sí o sí es la B, porque aparecen las dos. Vamos a ver si la E también es una creencia falsa. Es el inciso A. Una falacia es de la impresión, da la impresión que es correcta. Es una creencia falsa. Eso sería la falacia. Y la paradoja son situaciones que tienen al mismo tiempo dos aspectos opuestos. En realidad carece de sentido, que los que habíamos visto anteriormente, y da la impresión que es una contradicción. La que decía, solo vivo para morir y solo muero por vivir y solo vivo para morir. ¿No? Y la número 41 dice, analiza el siguiente texto. Afirmar que todos los problemas que tiene este país es por culpa de los gobernantes que han pertenecido al partido PAR es riesgoso. Aún los analistas políticos lo debaten. Este es un ejemplo de confirmación o refutación. Es una refutación. Con la elección para la presidencia de Vicente Fox, a continuación del sexenio de Felipe Calderón, el PRI y el PRD han fungido como partidos de oposición. Los contrapesos políticos en la Cámara de Diputados y el Senado funcionan como el fiel de la balanza, por los momentos en los que se busca el apoyo mayoritario para conseguir reformas estructurales en aspectos estratégicos de la vida nacional. Esto no se puede considerar como muestra fehaciente de que la democracia impera en el entorno político nacional, ya que, número 1, la democracia no es un proceso acabado. Número 2, existen infiltrados en el crimen organizado en las instituciones.
3. Proliferan los políticos que cambian de partido. Uf, eso es un chorro. 4. Se requiere mayor participación de la sociedad civil. Eso es correcto. 5. Existe la dictadura militar y civil. Para allá vamos. Hay crisis en salud y educación. Esto sí, mucho tiempo. Y la respuesta correcta es la A. La democracia no es un proceso acabado. Se requiere mayor participación de la sociedad civil. Fíjense, López Obrador ganó con el veintitantos por ciento de los votantes. Claudia Sheinbaum no sé con cuánto ganó. No he revisado esas estadísticas. 43. Completa los enunciados faltantes. Para la buena elección de un tema de investigación en el ambiente académico conviene tener en cuenta aspectos como definir un tema de interés o represente un área o que represente un área de preferencia para el investigador, contar con alguna experiencia personal sobre el tema, consultar a profesores o especialistas en esos temas junto con los apuntes o notas de clase, examinar publicaciones y bibliografías disponibles sobre el tema, informarse sobre los temas afines y relacionarse con instituciones cuyos trabajos estén relacionados con el tema. ¿Cuál tema? El tema de la educación o el ambiente académico. La investigación de qué tipo es definida por Rodríguez Gómez en 1996 con el método de investigación por el que se aprende el método de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser esta una familia, una clase, un claustro de profesores o una escuela. La investigación etnográfica o científica es la etnográfica. Habla de una región, de un modo de vivir, eso es la etnografía. Dejo de compartir, chicos, y voy a apagar el video.